Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Noti Derecho Marino. Noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. Igualmente un segmento sobre educación en derechos humanos. Aprende con Marino, aprende sobre derechos humanos para que conozcan más tus derechos. Mientras más conozcas tus derechos, más posibilidad tienes de defenderlos. Toda esta semana en Aprendiendo con Marino vamos a estar hablando del derecho a la vivienda adecuada, derecho humano a la vivienda adecuada, tal como lo establece nuestra Constitución y los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy activista de derechos humanos. El próximo viernes en el espacio Todas las Voces estaremos hablando con Pedro Camino, Pedro Hernández, que como dije ha venido desarrollando una muy significativa labor de difundir lo que ocurre en el campo venezolano. Bueno, empecemos con la parte de noticias y voy a empezar con una que expresa un esfuerzo unitario de distintas centrales sindicales. Por un lado, varias centrales sindicales a través de un comunicado. Ellas son la Central Unitaria de Trabajadores, la Central Únete, la Central CEGT y CODESA, en un pronunciamiento apoyan la jornada laboral de paro universitario que va a realizarse este 22 de abril en todas las universidades públicas del país. Este es un paro en principio convocado por el sector de profesores, pero se van a sumar también otros gremios del sector universitario. También la Confederación de Trabajadores de Venezuela, a través de otro comunicado, también expresó su respaldo a esta iniciativa de lucha. ¿Y por qué es el paro del 22 de abril? Para continuar exigiendo salarios dignos, pero además para reclamar mejor presupuesto para las universidades y atender otras graves situaciones que tienen las universidades públicas del país. Tanto las 4 centrales sindicales en su pronunciamiento, más el de la CTV, también respaldan la jornada de asambleas que ha convocado la Federación Venezolana de Maestros para el día 22 de abril también. Es decir, tendremos paro universitario el 22 de abril y una jornada nacional de asambleas de los educadores para continuar exigiendo también salarios dignos, pero además para presionar la discusión de la convención colectiva. Mis saludos a quienes se han venido conectando. Vamos a un elemento que tiene que ver también con las universidades y es importante, pero en este caso tiene que ver principalmente con la Universidad Central de Venezuela. Ahí tenemos 2 noticias que son resaltantes. La primera tiene que ver con un pronunciamiento que hizo la ministra de Educación Superior, Ana María San Juan, que indicó ella que la zona rental de la Universidad Central de Venezuela le pertenece a la UCB y que por lo tanto los ingresos que genera esa zona rental deben ir destinados a la UCB. Aquí explico, para quienes no conocen esto que tiene que ver con la zona rental, al lado de los espacios donde están las principales aulas y el desarrollo, digamos, de la vida universitaria en toda la Plaza Venezuela, funciona lo que se denomina la zona rental. Es una estructura
que no se terminó de construir, iba a ser un gran centro comercial cuando inicialmente se ideó. La Universidad Central se planteó hacer un centro de convenciones, además un centro comercial, se quedó como en el Lecoide, en la mitad del camino. Ahí funcionan varios espacios vinculados a la alcaldía del municipio Libertador. También funciona un gran supermercado, una serie de locales comerciales. Entonces planteó la ministra de Educación Superior, esos espacios, ratificó, pertenecen a la Universidad Central y los recursos que generen deben ir a la Universidad Central. Por ejemplo, he escuchado denuncias mediante la cual este gran supermercado que está ahí, por ejemplo, no lo voy a nombrar, pero hay un gran supermercado, existen otra serie de locales comerciales, la propia alcaldía no le pagan a la universidad, es decir, no le generan recursos a la universidad a pesar de que usan un espacio que es de la Universidad Central de Venezuela. Entonces es un elemento que ratifica no solamente la autonomía universitaria, sino también el control que debe tener la UCB sobre esos espacios que venían prácticamente privatizándose, siendo terreno de la universidad, siendo una construcción de la universidad no obtiene ningún tipo de beneficio. Se creó una comisión que ha empezado a discutir los mecanismos por los cuales deben transferirse esos recursos de manera regular a la UCB. La otra noticia que está vinculada también con la Universidad Central de Venezuela es que estudiantes de la Federación de Centros Universitarios se reunieron con la ministra de Educación Superior y con varios de los viceministros, y ahí debatieron una serie de planteamientos que hizo el movimiento estudiantil. Lo importante es que los estudiantes, al salir de la reunión, informaron que se habían llegado a una serie de preacuerdos, que para eso se creó una comisión que va a estar trabajando y va a estar discutiendo entre el ministerio y los estudiantes, que tienen que ver con varios aspectos. En primer lugar, con el comedor universitario, no solo el que opera en los espacios de la UCB en Caracas, sino también con el comedor que está en Maracay. Recordemos que la Universidad Central tiene núcleos en varios estados, tiene un núcleo donde funciona la Facultad de Agronomía y Veterinaria en Maracay, pero también tiene un núcleo en el estado Lara, tiene un núcleo de educación en el estado Amazonas, si no me equivoco también hay uno en Sucre. Pero en el caso de los espacios en Maracay se habló de invertir para que funcione bien tanto el comedor en Caracas como el comedor en Maracay. Igualmente el transporte universitario, no solamente reparar unidades que están sin funcionar, sino también nuevas unidades. En el caso de Caracas se habló de 5 nuevas unidades, reparar autobuses. En Maracay es muy importante el transporte estudiantil, sobre todo para trasladar estudiantes. Por ejemplo, en el caso de Caracas, para trasladar estudiantes desde Guarena, Guatire, la Guaira, a la UCB. Igualmente en el transporte en Maracay, incluso antes había, no sé si funciona todavía, unos transportes que salían desde La Victoria hacia Caracas, hacia la UCB, y estos de Guatire y Guarena que por mucho tiempo funcionaron. También se habló sobre destinar más recursos para ampliar el monto de las becas universitarias. Muy importante el tema de las becas, que prácticamente desaparecieron. Bueno, si desapareció el salario, que está en 130 bolívares mensuales, imagínense lo que puede otorgar la universidad como becas. Pero hubo el compromiso de parte de la ministra de analizar para destinar
mayores recursos a los estudiantes para las becas y atender otros asuntos que tienen que ver con beneficios estudiantiles. Entonces es muy importante este diálogo que se ha iniciado entre el Ministerio de Educación Superior y los estudiantes, en este caso de la UCB. Ojalá se amplíe a otros centros de estudios. Disculpen. Esto entonces tiene que ver con el sector universitario. Paro para el 22 de abril, pero también estos diálogos que se están dando con la ministra de Educación Superior. Tenemos en materia de amnistía una mala noticia, porque el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas denunció que le fue negado el beneficio de amnistía para adquirir libertad plena. Recordemos que Carlos Julio Rojas es un periodista que estuvo, detenido en el SEBIN por más de 2 años. Salió en semanas atrás, salió en libertad, pero no libertad plena. Él solicitó ser beneficiario de la libertad plena y se le negó. Hoy en una rueda de prensa donde además participaron algunas organizaciones de derechos humanos como la Coalición de Derechos Humanos, Provea también, se denunció las irregularidades que se vienen cometiendo con la aplicación en los criterios de quién es beneficiario y quién no es beneficiario de la ley de amnistía, porque resulta que personas que están en un mismo expediente, que tienen imputados los mismos cargos, que pasaron incluso el mismo tiempo tras las rejas, a unos se le da el beneficio para adquirir libertad plena y a otros no. Entonces, ¿cuál es el criterio que están aplicando los jueces para conceder las libertades plenas? ¿Cuáles son los criterios que están concediendo, por ejemplo, con aquellas personas que están en régimen de presentación durante muchos años, igualmente están en un mismo expediente, pero no se les da la amnistía a todos a pesar de que están en un mismo expediente? Mis saludos a quienes se han venido conectando poco a poco. Recordemos que hoy en el segmento sobre Aprendiendo con Marino, aprendiendo sobre derechos humanos, estaremos hablando del derecho a la vivienda adecuada. Toda esta semana estaré hablando sobre el derecho a la vivienda, lo que dice nuestra Constitución, lo que dicen distintas leyes. Ya lo veremos cuando empiece a hablar sobre el segmento Aprendiendo con Marino. Noticia lamentable que tiene que ver con cárceles. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de 2 presos. ¿Dónde? En la cárcel del Rodeo. Uno en el Rodeo 3 y otro en el Rodeo 4. Resalta el Observatorio Venezolano de Prisiones el fallecimiento en el Rodeo 4. Estamos hablando entonces que el rodeo tiene rodeo 1, rodeo 2, rodeo 3 y rodeo 4. Este espacio, rodeo 4, fue recientemente habilitado. Es decir, tenemos pocos meses, creo que incluso ni siquiera un mes, desde que se puso en funcionamiento este sector conocido como rodeo 4, y ya tenemos un primer preso fallecido. Sobre eso destaca la nota del Observatorio Venezolano de Prisiones, porque dicen que murió por deficiencia respiratoria. ¿Cuál es la causa? No se sabe en detalle. Recordemos que una de las particularidades que tiene el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios es que no informa lo que está ocurriendo en las cárceles. Y ya vamos a ver lo que está pasando en Yare también. Pero, bueno, lamentablemente 2 presos fallecidos en la cárcel de El Rodeo. Hablando de cárceles, también hay una situación que se produjo de inquietud para los familiares, y es aparentemente hechos de violencia que ocurrieron en la madrugada en la cárcel de Yare. Presuntamente habría heridos.
y una situación donde las autoridades, por lo menos hasta las casi 6 de la tarde que estuve revisando información, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios ni los directores o personas que dirigen la cárcel de Yare le habían explicado a los familiares qué había ocurrido en la cárcel de Yare. El hecho es que se habla de varios heridos, de situaciones de violencia. Ojalá, esperemos que muy pronto, se le dé información a los familiares porque se les somete a una angustia innecesaria. ¿Por qué el ministerio no informa? ¿Por qué no sale el director de la cárcel de Yare e informa a los familiares y no los mantiene en esta situación de angustia? Es parte de los reclamos que en el día de hoy han mantenido a través de distintas redes sociales y en declaraciones a los medios. Los familiares exigen información, ya para ir finalizando, vamos a hablar de un evento, dos eventos realmente que están planteados esta semana. Un primer evento se va a realizar en los espacios de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Tiene que ver un foro que forma parte de estas acciones que ha organizado el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, así es el nombre bastante largo, Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha, en este plan de acción hasta llegar al 1 de mayo. Y para el viernes 24 está planteado en los espacios de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, al lado del estadio de béisbol de la UCB, ahí queda la sede de la Asociación de Profesores, un foro sobre el salario. ¿Quiénes van a debatir? Las distintas centrales sindicales, porque no hay un acuerdo en las distintas centrales sindicales de cuánto debe ser el monto a exigir. Por ejemplo, hay centrales sindicales que plantean que el monto del salario mínimo debería ser el que está establecido en la Constitución, la canasta básica, que se debe respetar el artículo 91 de la Constitución. Hay otras centrales sindicales que dicen eso jurídicamente es correcto, pero desde el punto de vista económico es difícil. Entonces plantean montos como de 350, otros de 200. He visto algunos economistas que apoyan a las centrales sindicales hablando incluso de $150 como el monto mínimo del salario. El hecho es que los sindicalistas entonces van a realizar un debate, es un foro muy importante que puedan asistir los trabajadores y trabajadoras que estén en Caracas y aquellas personas interesadas en este debate, que va a empezar a las 9 de la mañana en los espacios de la Asociación de Profesores Universitarios. Y mañana, en homenaje al joven Juan Pablo Pernalete, joven estudiante de la Universidad Metropolitana, deportista, basquetbolista, que fue lamentablemente asesinado por funcionarios de la Guardia Nacional en el marco de las protestas del 2017, como consecuencia del disparo directo a causarle daño con una bomba lacrimógena. El joven Juan Pablo Pernalete fue asesinado. Era estudiante de la Universidad Metropolitana. Se le va a rendir un homenaje a través de un foro muy interesante que dice Deporte, Juventud y Derechos Humanos. Es un foro donde se va a hablar de los derechos de la juventud, de la relación entre deporte y derechos humanos, y va a ser moderado por el activista de derechos humanos Rodolfo Montes de Oca. Entonces este foro se va a realizar en la UNIME mañana. Corra la voz, si usted tiene algún familiar, algún amigo, si usted es estudiante de la Universidad Metropolitana, asista a este foro que, como digo, es un homenaje a uno de los estudiantes lamentablemente asesinado en las protestas del año 2017. Este mes
este mes, no solamente abril, mayo y hasta junio, agosto, hasta, si no me equivoco, hasta el 2 de agosto duraron las protestas en el año 2017. Pero las movilizaciones más intensas tal vez se desarrollaron entre el mes de abril y la primera quincena de mayo. Entonces estamos, digamos, en un nuevo aniversario de esa gesta del pueblo venezolano cuando exigía cambios, democracia y reivindicaba derechos en el 2017. Bueno, con esto termino la parte de noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. Vamos a hablar entonces, como dije, toda esta semana en Aprende con Marino sobre el derecho humano a la vivienda adecuada. ¿Qué nos dice nuestra Constitución? Artículo 82 de la Constitución. Fíjense que el artículo nos dice derecho a la vivienda adecuada. No se trata de cualquier vivienda, y por ahí quiero empezar. No se trata de cualquier vivienda. Se trata derecho a la vivienda adecuada. Entonces el artículo 82 de la Constitución nos dice que esa vivienda adecuada debe tener varias características, ya lo vamos a ver. En el transcurso de la semana voy a ir comentando también de leyes que tienen que ver con el derecho a la vivienda. Por un lado está la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Fíjense que esta ley no solamente habla de vivienda, sino del hábitat, lo que rodea a la vivienda. Eso es importante y también lo vamos a ver en el artículo 82. Pero también tenemos la ley contra los desalojos y tenemos también la ley de regularización integral de tierra en asentamientos urbanos. Yo fui un corredactor del decreto de titularidad de tierra urbana, que en principio fue decreto y sirvió de base para posteriormente constituirse ese decreto de titularidad de tierra urbana en lo que hoy tenemos como ley de regularización integral de tierra urbana. El decreto fue de la época de Hugo Chávez, que permitió darle propiedad de la tierra a muchas familias que han construido en terrenos, sobre todo municipales, y tenían mucho tiempo. Pero esto lo voy a profundizar cuando hablemos de esta ley, que es muy importante, sobre todo para los sectores populares, los que habitan en lo que conocemos popularmente como los barrios en nuestras ciudades. Esta ley es fundamental porque da un avance, una posibilidad de ser propietario, no solamente ya de la infraestructura, sino también del terreno donde están construidas las viviendas. También estaremos hablando sobre la ley de arrendamiento, la que tiene que ver sobre todo con la vivienda. No vamos a estar hablando de arrendamiento inmobiliario de locales comerciales, de ese no hay referencia. Todo esto lo vamos a estar hablando a lo largo de la semana. Por eso es muy importante que corra la voz. Vamos a estar hablando del derecho a la vivienda, derecho también fundamental, derecho humano, importantísimo. Y como decía, la Constitución nos dice que la vivienda debe ser adecuada y nos habla de varios criterios. Esto es muy importante. La vivienda debe ser segura. ¿Y qué entendemos por segura? ¿Qué creen ustedes que es vivienda segura? Si ustedes quieren escribir y dar opiniones sobre lo que consideran y por qué nuestra Constitución habla de vivienda segura. También dice que la vivienda debe ser cómoda. Quizás esto sea más fácil, ¿verdad?, de entender. También dice que debe ser higiénica, segura, cómoda, higiénica,
y con servicios básicos esenciales. Estos son los criterios que establece la Constitución para que la vivienda sea adecuada, que tenga servicios básicos. Ahora, no cualquier servicio básico. Cuando vimos el derecho al agua, dijimos que las familias, las personas tienen derecho a agua que suficiente, continua y saludable. Así que debe ser el servicio de agua para que la vivienda sea adecuada. Si no tenemos agua suficiente, de calidad y saludable, ya está fallando uno de los criterios establecidos por la Constitución para que la vivienda sea adecuada. Si además tenemos servicio eléctrico y se nos va la luz 5, 6, 7 horas, quiere decir que está fallando uno de los criterios de la vivienda. Entonces, aquí es importante establecer la relación, porque lo vamos a ver también cuando hable de los criterios de Naciones Unidas, no hoy. A lo largo de la semana estaré hablando qué dice el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda adecuada y qué dice también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en su observación general número 14, si no me falla la memoria, sobre el derecho a la vivienda. Pero existe esta relación entre vivienda y servicios básicos, lo establece la Constitución, pero no es cualquier servicio básico. Y decía que si ustedes podían escribir, nadie ha escrito por acá para hablar cómo entendemos que la vivienda es segura. Bueno, cuando la Constitución habla que la vivienda es segura, está hablando de varios aspectos. En primer lugar, debe ser segura en el terreno donde se construye. Por ejemplo, conozco una experiencia en la cual se desalojó a personas de la urbanización Nueva Atacagua, en Caracas, que es en el oeste del país, porque ahí había un desequilibrio. Eso está en la misma zona geográfica donde se cayó lamentablemente el puente que conecta Caracas con La Guaira. Recordemos, hace muchos años hubo necesidad de hacer un nuevo tramo de la autopista. Bueno, esas viviendas, por ejemplo, se estaban cayendo, hubo que hacer desalojos, y conozco la experiencia en la cual, por ejemplo, se desalojó a las familias que vivían ahí, se les ubicó en unas viviendas en Guatire, y 2 años después tuvieron que ser reubicados porque los terrenos en los cuales se construyeron esas viviendas en la Misión Vivienda empezaron a hundirse y empezaron a deteriorarse y a inclinarse también los edificios. Entonces, cuando la Constitución habla de que la vivienda debe ser segura, por un lado, tiene que ver con esa seguridad, o sea, seguridad donde se construyen las viviendas, que no se construyan en lugares donde pueda haber deslaves. Entonces, para eso es importante los estudios. Pero también, cuando hemos hablado de seguridad ciudadana, hemos relacionado la vivienda con la seguridad ciudadana. Para que la vivienda sea segura, el entorno, porque nuestra Constitución habla del hábitat. Pero el hábitat es lo que tenemos alrededor de la vivienda. Si tenemos alrededor de la vivienda mucha inseguridad por excesiva delincuencia, entonces no estamos teniendo una vivienda segura. Entonces, el concepto de segura de la vivienda tiene varias interpretaciones. Así lo ha planteado también Naciones Unidas. Eso lo voy a profundizar cuando hable de lo que nos dice Naciones Unidas sobre la vivienda, por qué debe ser segura. También nos habla de cómoda, y esto de cómoda tiene varias interpretaciones, entre ellas que la vivienda debe tener un espacio digno, un espacio suficiente. No podemos hacer vivienda de 16 metros cuadrados, no podemos hacer una vivienda que arquitectónicamente tenga
prácticamente el baño y la cocina en el mismo espacio. Es decir, debe ser una vivienda que tenga, déjame ver aquí, alguna gente me está escribiendo, si por casualidad me están dando respuestas o me están dando alguna idea de lo que estoy preguntando, qué entendemos por vivienda segura. Bueno, ¿qué plantea Naciones Unidas y cuál debe ser la interpretación de cómoda? Cómoda es que tenga espacio suficiente. No estamos hablando de que los apartamentos tienen que tener 180 metros cuadrados, pero tampoco puede ser viviendas de construcción social excesivamente pequeñas. Ya vamos a hablar de la accesibilidad. Por el otro lado, higiénica. Y lo de higiénica, evidentemente que hay una corresponsabilidad. Hablando de corresponsabilidad que nos habla la Constitución en la vivienda. Es decir, para que la vivienda sea higiénica, yo tengo que garantizar que mi vivienda yo la mantenga con higiene. Pero también dónde se construye. ¿Dónde se construye? ¿Ustedes creen que puede ser higiénica, por ejemplo, una vivienda que está construida al lado de un basurero? Y si ustedes no saben, en Fuerte Tiuna se construyó un bloque de viviendas que está a menos de 100 metros de un enorme basurero, de una compactadora de basura que está ahí. ¿Cómo se le puede decir a una persona a quien se le entrega una vivienda ahí? Afortunadamente, esa vivienda no ha terminado de construirse, pero no porque está ahí cerca, es que hay muchas viviendas en Fuerte Tiuna, lo denuncié por esta cuenta, muchas viviendas en Fuerte Tiuna, muchos bloques en Fuerte Tiuna que no están terminados de construir. Tienen más de 10 años y no los terminan de construir con tanta gente con necesidad de vivienda. Pero volviendo al tema de higiénico, tampoco puede ser higiénica una vivienda que se le asigne a unas personas y no se resuelve el problema de las aguas servidas. Es decir, donde las cloacas prácticamente están en la calle. Es decir, las aguas negras están por la urbanización porque no se les hizo un adecuado sistema de drenaje de las aguas servidas. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de reclamar derecho a la vivienda, a la hora de nosotros observar si el Estado está construyendo viviendas adecuadas. El otro elemento tiene que ver que nos dice la Constitución en el artículo 82. Dice, la prioridad en la adjudicación de viviendas tiene que ser para las familias. Y aquí un consejo. Si usted vive en pareja, si usted quiere una vivienda, formalice concubinato o formalice matrimonio. Es importante para los créditos, cuando lleguen los créditos, porque están paralizados prácticamente los créditos de vivienda en la banca privada. Muchos compraron, yo fui uno que compré vivienda, ¿a partir de qué? De las cotizaciones que tenía, de eso vamos a hablar cuando hablemos de la ley mañana, ¿verdad? Del régimen prestacional de vivienda. Porque algo muy importante, que tiene que ver también cuando hablaba de las pensiones. Recordemos que cuando hablé de los derechos de los adultos mayores, estuve hablando de que las pensiones no son un regalo, es que yo cotizo más de 750 semanas y ese es un dinero que yo estoy aportando, me lo descuentan de mi salario. Bueno, en el régimen prestacional de vivienda igualmente, usted aporta, cuando usted le dan su recibo, ¿verdad?, de lo que usted gana, hay un descuento que tiene que ver con vivienda. Usted está aportando para la vivienda, ese dinero es suyo. Cuando había crédito de vivienda,
hasta hace unos 10 años atrás, que había crédito de vivienda, uno iba al banco, en este caso, en mi caso, por ejemplo, Banco Mercantil, y yo dije, yo tengo tantas cotizaciones en mi régimen de prestacional de vivienda. Fui al banco, al Manavi, me dieron mi constancia, esto es lo que yo tengo. El banco me da este préstamo, y con ese préstamo, más lo que yo tengo ahorrado, yo adquiero la vivienda. Y adquiero esta vivienda donde estoy aquí en este momento. Es decir, como consecuencia del ahorro habitacional. Y esto lo quiero relacionar por la interrelación de los derechos. Siempre tenemos que estar pensando en que los derechos se interrelacionan. ¿Cómo puede ahorrarse en vivienda? ¿Cómo podemos tener ahorro prestacional de vivienda? ¿Cuánto le pueden descontar a un trabajador que su salario oficial es 130 bolívares mensuales? ¿Cuántos años, cuántos siglos, diría yo, necesitaría usted para tener un mínimo acumulado en el régimen de prestacional de vivienda si usted tiene un salario de 130 bolívares? Nada. Por eso es muy importante que en la lucha por el salario nosotros digamos no a los bonos, que los bonos se conviertan en salario, que sean parte del salario, porque cuando nos descuente para el régimen prestacional de vivienda vamos a tener un poquito, ¿verdad?, que nos va a ayudar para adquirir vivienda. Pero el consejo que les daba es que si usted vive en pareja y usted no ha formalizado un concubinato, no ha formalizado un matrimonio, y usted tiene en su proyección de vida amorosa tener una vivienda, siempre es aconsejable que usted formalice o el concubinato o el matrimonio. Es mucho más fácil que usted consiga vivienda así, porque es un mandato de la Constitución. La Constitución dice que se priorizan las familias. Entonces, cuando usted tiene el concepto de familia, somos un matrimonio, queremos tener unos hijos, es mucho más fácil que usted consiga vivienda. Entonces, es un consejo que le doy, que plantea también la Constitución, que se debe priorizar no solamente a las familias, sino a las personas que tienen bajos recursos económicos. Ojo, no es que el Estado, la Constitución, dice que para las personas de clase media alta, no se aplican las políticas de vivienda, no. En las políticas de vivienda, en las políticas de crédito, para poder acceder a vivienda también se toma a los sectores de clase media alta. Pero si yo tengo que priorizar, si yo tengo $10 y debo destinarlos a vivienda, lo que dice la Constitución es, destina 8 para apoyar a quienes tienen recursos económicos y destina 2 para apoyar al otro sector. Pero no es que están excluidos, eso es importante. Es importante reivindicarlo, porque no se trata solo, esta no es una constitución para los sectores económicos más desfavorecidos, esta constitución para todos y todas los venezolanos. Y las políticas públicas de vivienda deben ser también en esa dirección. Ahora, vamos a un punto que es muy importante. La Constitución dice que tenemos el derecho a acceder a vivienda, ¿verdad?, a través de créditos, a través de créditos para adquirir, créditos para construir, créditos para ampliar la vivienda. Pero ojo, porque existe la idea en algunos sectores de nuestra población de que el Estado está en la obligación de regalar vivienda. No es así. Si el Estado ha cometido errores en el pasado, no es que como consecuencia de esos errores el Estado tiene que regalar vivienda. Yo recuerdo, por ejemplo, caso 23 de enero, si hay alguien aquí que habita en
bloque del 23 de enero en Caracas debe conocer esta situación muy bien. Ahí se adjudicaron viviendas, recordemos que esas viviendas se adjudicaron en la época de Pérez Jiménez y después con Rómulo Betancourt. Se adjudicaron viviendas en esos bloques. La gente empezó a pagar, se le dieron incluso documentos para que las personas fueran pagando cómodamente, de manera, digamos, eran cuotas a muchos años, más de 20 años para pagar en muy cómodas cuotas. El Estado dejó de cobrar, las familias dejaron de pagar y luego se presentó una situación muy irregular, que afortunadamente hubo jornadas para regularizar esa situación. En el caso del 23 de enero, que también, por ejemplo, en la urbanización Casalta, en Propatria, que es poder regularizar la documentación de las personas. Entonces se les exigió a las personas unos pagos simbólicos, que a veces incluso ese pago simbólico era de $1 para ese momento. Tal vez ese bolívar en ese momento ahora sería $1. Pero, porque si usted vivió en el 23 de enero, se desarrolló profesionalmente o sencillamente usted quiere vivir en otro lugar y usted quería vender, tenía la dificultad que no tenía los documentos en regla. Entonces ahí hubo necesidad de generar todas unas jornadas para regularizar la situación de las viviendas en esos bloques, en esas viviendas de construcción del Estado que le fueron asignadas a muchas familias, afortunadamente, así como han sido asignadas a través de la misión vivienda. Pero con la misión vivienda, y eso lo vamos a profundizar, la ley del sistema prestacional de vivienda, en una reforma que se estableció en el año 2024, establece que si usted es adjudicatario de un apartamento, una casa construida por la misión vivienda, usted no puede ni alquilar ni ceder en comodato y mucho menos vender la vivienda que le ha sido adjudicada. Y esto tiene una irregularidad que se ha venido denunciando, y es que se le asignan a las personas viviendas y no les dan ningún documento. Muchas viviendas están así, otras no. En otras las personas tienen por lo menos el documento de adjudicación. Pero conozco casos, por ejemplo, de viviendas que le fueron adjudicadas a familias en Fuerte Tiuna, para hablar de un sector, pero conozco otros que le fueron adjudicadas, nunca le entregaron un documento, y de repente llegó un funcionario del Estado a desalojar la familia, porque ahí también ha habido, hay que decirlo, corrupción de personas que han recibido dinero, que están en entes del Estado y le pagan un dinero para desalojar a otra y meter a otra familia. Eso ha ocurrido, esto lo han denunciado. Pero en este caso, familias que como no tenían nada que la respaldara, entonces le dijeron: no, que usted está alquilada. No, pero es que a mí me dieron la adjudicación y no tienen ningún documento. Entonces son irregularidades que vienen ocurriendo. Conozco un caso que llegó incluso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, llevado por la organización Provea. Se llevó primero al Tribunal Supremo de Justicia y después se llevó a Naciones Unidas, y una decisión favorable además para la familia, en el sentido de que fue una familia desalojada en el marco de los operativos de liberación del pueblo. Llegaron los funcionarios policiales y le dieron a esa familia 2 horas para desalojar. 2 horas para desalojar. Estaba, por cierto, de ministro del Interior
dirigiendo los operativos de liberación del pueblo, el actual ministro de la Defensa, Gustavo González López. Contra él se presentó precisamente el amparo constitucional en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y ese caso llegó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que decidió a favor de la familia, planteando que se le debe asignar una vivienda. Pero esta familia, imagínate, 2 horas le dieron para desalojarla. Y a las 2 horas los funcionarios policiales vinieron, le sacaron todo y se la colocaron en un pasillo. Ahí, a pesar de la protesta y la solidaridad que hubo de parte de los vecinos. Eso ocurrió con los operativos de liberación del pueblo en el año 2015. A esos niveles llegamos. Por eso no da seguridad. No hay vivienda segura. Eso tiene que ver con la seguridad. No hay vivienda segura si no me dan a mí en una adjudicación un documento que yo pueda decir, sí, el Estado me adjudicó la vivienda. Pero, como dije, sobre esto voy a hablar cuando analice mañana la ley del sistema prestacional de vivienda, porque en la reforma que se le hizo en el 2024 se establecieron algunas limitaciones. Me adelanto, mañana profundizo, me adelanto, que establece el artículo 64 de la reforma que se le hizo a la ley en el año 2024. En primer lugar, que si usted es adjudicatario de una vivienda del Estado, escúchese bien, esto es oído, si usted es adjudicatario de una vivienda del Estado, usted no puede alquilarla. Ahí dice, ni siquiera alquiler parcial, es decir, usted no puede alquilar una habitación y decir, bueno, yo vivo y para poder garantizar algunos ingresos voy a alquilar una habitación. Ojo, la ley lo prohíbe. 2, usted no puede cederla y decir, me la adjudicaron a mí, yo se la di a mi sobrina. No, usted no puede ceder esa vivienda. Mucho menos puede venderla. Claro, ¿cómo la va a vender si no tiene el documento de propiedad? Pero lo prohíbe. ¿Okay? Usted no puede abandonarla. En estos días me escribían por acá, por TikTok, unas personas señalándome que ella estaba en el exterior, había dejado su vivienda, llegaron unos funcionarios del Ministerio de la Vivienda y le pusieron una cinta que decía vivienda, ¿cómo es? Prohibido el ingreso a la vivienda, un cartel y además una cinta amarilla. Y yo le explicaba a la señora que desde el punto de vista estrictamente legal, es legal. Es legal. Porque lo que dice la ley es que si a usted le asignan una vivienda, usted debe ocuparla. Es porque usted la necesita. Ciertamente la persona había salido del país porque desde el punto de vista económico necesitaba recursos, pero la dejó sola. Vinieron, hicieron una encuesta. Esta vivienda tiene ya más de 1 año que no la habita nadie y lo más seguro se lo van a asignar a alguien que la habita. Pero aquí tenemos 2 elementos. Uno, digamos, el espíritu positivo, en el sentido de que la vivienda que adjudica el Estado debe ser para que se ocupe, para que las personas realmente vivan ahí. Y uno negativo es la inseguridad. La inseguridad porque, lo que sigo insistiendo, si no tienes documentos que te acrediten que tú fuiste adjudicado, es difícil garantizar la defensa de ese espacio. Y eso genera mucho temor. Por ejemplo, conozco una persona que, por cierto, fue una de las personas desalojadas de allá de Nueva Tacagua y le asignaron una vivienda a una señora, que ella me decía, como no tengo nada, tampoco hago muchas remodelaciones para mejorar la vivienda. Claro, genera
limitaciones, genera temor. Como yo invierto en una vivienda que no sé si van a venir en un operativo policial como pasó con las OLP y me van a sacar. Entonces eso genera angustia, genera inseguridad, no permite que la persona invierta bien en la vivienda. Entonces son estas situaciones que se presentan, que vamos a estar comentando. Si usted por casualidad es una de estas personas que ha tenido buena experiencia o mala experiencia, es bueno que la pueda comentar. Por acá estaremos hablando, pero eso es parte, como digo, este concepto de segura que establece la Constitución tiene una dimensión amplia, y es muy importante y es uno de los problemas. Entonces, en definitiva, ya cerrando este espacio de Aprendiendo con Marino, aprendiendo que más sobre tu derecho, porque entre más los conozcas, mejor los puedes defender y exigir. Tenemos entonces el derecho a la vivienda adecuada en el artículo 82 de la Constitución, pero tenemos también la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat, y tenemos también la ley contra los desalojos, la ley de arrendamiento, la ley de regularización integral de tierra en los asentamientos urbanos. De esta voy a estar comentando el día jueves. Muy importante para quienes viven en zonas populares que conozcan esta ley. Y termino con algo que plantea la Constitución, que ya lo dije, pero que quiero profundizar. Es que la Constitución dice que en el artículo 82 que la vivienda debe ser una vivienda que garantice un hábitat, que humanice las relaciones familiares, las relaciones vecinales y las relaciones comunitarias, que humanice. Este es un concepto muy importante. Hay que decirlo, que la ley de vivienda y hábitat, por lo menos normativamente, desde la perspectiva de derechos humanos, es una ley bastante avanzada en algunos conceptos que tiene, y nuestra Constitución le da el mandato. Le da el mandato porque cuando la Constitución habla que debe haber un hábitat que favorezca las relaciones vecinales, que favorezca las relaciones comunitarias, esto tiene que ver incluso con la planificación de las construcciones. Y aquí es muy importante algo. A veces nosotros vemos, por ejemplo, que se hacen construcciones del Estado, incluso que no cumplen con esta normativa, que construyen 15, 20 bloques de 22 pisos, uno pegadito al lado del otro, que no tienen casi espacio verde, que no tienen un parque, que no tienen prácticamente ningún elemento que permita la convivencia vecinal, la convivencia comunitaria. Entonces las políticas públicas en materia de vivienda tienen que tomar en cuenta eso, y ese es el mandato de la Constitución cuando dice del hábitat. Es decir, no es solo la vivienda, no solo el concreto, de la vivienda sea una casita o de la vivienda sea un edificio en propiedad horizontal. No, es lo que rodea a la vivienda. Y ese es un mandato importante de la Constitución que nosotros tenemos que reivindicar, porque es clave, y lo establece la Constitución, como digo, lo desarrolla la ley del sistema prestacional de vivienda y hábitat, pero el Estado es el propio que no cumple. Entonces nosotros debemos exigirle al Estado que cumpla con el mandato de la Constitución en materia de vivienda y hábitat. Finalizo con un último elemento que tiene que ver con la vivienda. Se está hablando, la jefa del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, planteó la posibilidad de una reforma a la ley de arrendamiento. Si algún temor tiene la gente en nuestro país es alquilar una vivienda, porque hay personas que tienen no solamente una vivienda, que la han adquirido de manera legal, con su esfuerzo, con su sacrificio, con el ahorro de muchos años, sino que tienen otra vivienda que pueden alquilar.
Sin embargo, uno de los temores es el alquiler de vivienda, el alquiler de vivienda, porque un régimen excesivamente proteccionista del inquilino genera inconvenientes. Y eso ha sido la crítica que se le ha planteado a la ley de arrendamiento. Tampoco puede irse para el otro extremo, una ley de arrendamiento que prácticamente por cualquier circunstancia dé el derecho a desalojar. Pero la mayor crítica está en los procedimientos. Conozco familiares que tienen más de 10 años, esperando que culminen procedimientos administrativos de personas a quienes se les alquiló un apartamento y nunca lo devolvieron. Se quedaron con el apartamento. Entonces la ley establece unos criterios y unos actos conciliatorios, pero si la institución no convoca nunca los actos conciliatorios, ¿cómo se van a realizar los actos conciliatorios? Eso ha conllevado a que haya demandas por abstención o carencia. Esta demanda de abstención o carencia es cuando una norma legal o una norma constitucional ordena a un ente del Estado que debe hacer algo y no lo hace. Entonces se genera una omisión. Y esa omisión de no hacer, como la tenemos, y por eso la demanda ante el TCJ por salario, el artículo 91 de la Constitución establece anualmente debe ajustarse el salario. No lo ha hecho, por eso se presentó la acción por omisión constitucional en la Sala Constitucional, pero también está la acción de abstención o carencia. Bueno, hay muchas acciones judiciales de abstención o carencia por este incumplimiento del instituto encargado, que tiene que ver con el arrendamiento, de generar y convocar a estas reuniones conciliatorias que establece la ley. Sobre eso estaré hablando, pero lo que quiero decir es que está en el ambiente, y con esto ya cierro esta parte de Aprendiendo con Marino en Derechos Humanos, está en el ambiente una posible reforma a la ley de arrendamiento. Entonces esté pendiente, porque es importante que como ciudadanos participemos en el debate público. Bueno, repito, toda esta semana estaremos hablando del derecho a la vivienda en el segmento de Aprende con Marino después de las noticias. No tengo hasta ahora invitado para el día miércoles, que es el día en donde yo invito a personas. Quiero invitar a una persona que maneje bien el tema del derecho a la vivienda, o los procedimientos ante el PANAVI, o los procedimientos relacionados a la solicitud de préstamos en materia de vivienda, que lo puedan orientar a usted sobre este tema de interés. Para el día viernes sí tendré a Pedro Camino en el espacio Todas las Voces. Recordemos que este espacio de los días viernes es para darle posibilidad a mucha gente que está haciendo muchas cosas buenas en el país, a que difundan lo que están haciendo, pero también a que tengamos la posibilidad de tener distintas visiones. Repito mi nombre para quienes se conectaron y no me conocen: Marino Alvarado Betancourt, soy abogado, soy defensor de derechos humanos. Realizo este programa de lunes a viernes a las 8. Me pueden seguir por mi cuenta de TikTok, esta que es Notiderechos Marino. Tengo otra cuenta, los invito a que me sigan también, m.alvarado, otra cuenta de TikTok. Por ahí se difunden también temas sociales. Por Instagram, marino.alvarado. Por mi cuenta de X o Twitter, @marinoalvarado. Que descansen. Nos vemos mañana a las 8 en punto en Noti Derecho Marino, y seguiremos hablando sobre el derecho a la vivienda.